La entrega que nunca se hizo era una noche tranquila, una de esas en las que el aire fresco de la madrugada parecía tener algo de silencio pesado, como si el mundo entero estuviera dormido. Yo trabajaba como repartidor de comida en un barrio suburbano, que honestamente no era el lugar más emocionante para estar a las 2 de la mañana, pero el dinero era dinero. Aquella noche, el trabajo estaba tranquilo, hasta que recibí una orden para una casa que me pareció un poco apartada, en una calle sin salida. La dirección no era difícil de encontrar, pero la casa en sí me pareció extraña. Era grande, de esos hogares viejos con jardines que ya no cuidaban bien, y estaba completamente oscura, como si no hubiera nadie dentro. Me quedé un par de segundos mirando el lugar, sintiendo una ligera incomodidad que no supe identificar, y toqué el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta después de un rato, con una expresión confundida, como si hubiera estado esperando algo, pero no sabía exactamente qué. Me miró como si fuera un fantasma y me dijo, casi en un susurro, «Yo no he pedido nada». Mi mente no hizo más que procesar su respuesta con rapidez, y cuando estaba por irme, un movimiento en el interior de la casa me hizo detenerme. Desde la entrada pude ver a alguien parado en el pasillo oscuro, observándome en silencio, inmóvil. Me quedé congelado por un segundo, pero lo único que podía hacer era mirar fijamente a esa figura. Fue entonces cuando la mujer, que hasta ese momento había estado bastante tranquila, se puso visiblemente nerviosa. En voz baja, casi como si temiera que alguien más escuchara, susurró, «Deberías irte». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal al escuchar esas palabras. Algo en su tono me heló la sangre, como si realmente estuviera intentando protegerme de algo, o quizá de alguien. Miré hacia el interior de la casa nuevamente y la figura en el pasillo seguía allí, inmóvil, observándome sin parpadear. Era difícil decir si era un hombre o una mujer, ya que la oscuridad no me dejaba ver detalles claros, pero lo que más me inquietó fue la sensación de que estaba siendo observado por algo que no debía estar ahí. Intenté sonreír, pero el nudo en mi estómago creció. «¿Está todo bien?», pregunté, más por hábito que por preocupación real. La mujer no respondió de inmediato, solo miraba la figura en el pasillo, como si se debatiera entre decirme algo más o callarse. Fue ella quien rompió el silencio, esta vez con una mirada llena de pavor, y dijo con voz temblorosa, «No deberías haber venido». En ese momento, el aire parecía volverse más denso. Todo a mi alrededor comenzó a sentirse extraño, como si el tiempo hubiera ralentizado. La casa parecía vacía, pero al mismo tiempo había una presencia inexplicable en ella, algo que me acechaba desde las sombras. No sé por qué, pero sentí que debía irme, que no era seguro seguir ahí. Sin embargo, antes de darme la vuelta y huir, algo más me detuvo. Escuché el sonido de un susurro bajo proveniente del interior de la casa, como si alguien más estuviera hablando. No pude entender lo que decía, pero la sensación de que me estaban rodeando creció. No sé cómo, pero supe que alguien más estaba allí. Alguien o algo que no quería ser visto. Algo profundo dentro de mí, una corazonada, me decía que ya había sido suficiente. Sin pensarlo, di un paso atrás y comencé a alejarme lentamente. Pero justo cuando estaba a punto de girarme completamente, la mujer, en un susurro urgente, me dijo, «No mires atrás». Fue como si un peso se hubiera dejado caer sobre mis hombros al escuchar esas palabras. El miedo que sentí fue tan fuerte que me costó respirar, y algo en mi estómago me dijo que si miraba atrás, podría ver algo que no debía ver. Aún así, no pude evitarlo. Mi cuerpo actuó por sí mismo y en un parpadeo me giré para ver qué había dentro de esa casa. No había nadie más allí, pero el pasillo tan oscuro se sentía diferente, como si alguien estuviera en las sombras esperando. No sabía qué hacer, si correr o quedarme, pero el miedo me empujaba hacia la puerta.
Fue entonces cuando escuché unos pasos. Lejos al fondo, donde antes no había nada, la figura que había estado en el pasillo ahora parecía acercarse lentamente. Eran pasos arrastrados, como si la persona estuviera caminando con esfuerzo, o quizás como si no tuviera ni la fuerza ni las ganas de levantarse del todo. La figura avanzaba lentamente, casi deslizándose por el suelo. En ese instante, la mujer dio un grito bajo, casi inaudible, y la puerta se cerró de golpe, dejándome fuera. Me quedé ahí, paralizado, mirándola a través de la ventana que aún estaba ligeramente abierta, pero solo veía su sombra detrás del vidrio. Era como si todo se hubiera sumido en un silencio espeso, un silencio que me perforaba el alma. No supe qué hacer. Estaba completamente atrapado entre el miedo y la confusión, sin saber si debía volver a tocar la puerta o simplemente huir. Pero mis piernas no respondían, como si el terror me hubiera dejado inmóvil. La casa estaba en completo silencio ahora, y el aire frío me calaba los huesos. Cuando por fin logré dar un paso hacia atrás, me di cuenta de que la figura en el pasillo ya no estaba. La ventana se mantuvo igual, pero algo dentro de mí me decía que algo estaba mal. Entonces, el sonido de un fuerte golpe me hizo saltar. Un ruido provenía del interior, algo pesado, como si se hubiera caído un mueble. No pude evitarlo. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Decidí acercarme a la ventana. Lo que vi fue un detalle que nunca voy a poder olvidar. Desde el pasillo apareció la figura nuevamente, pero ahora algo era diferente. Su rostro estaba apenas visible, como una sombra torcida, imposible de describir con palabras. Parecía una mezcla de un ser humano y algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Los ojos, grandes y oscuros, me observaban fijamente a través del vidrio. No podía apartar la mirada, como si algo me estuviera hipnotizando. Fue en ese preciso instante cuando escuché la voz de la mujer nuevamente, esta vez más fuerte, casi desesperada. ¡Corre! ¡Vete ahora mismo! No tuve tiempo de reaccionar. El terror se apoderó de mí de tal manera que me di la vuelta sin pensarlo y comencé a correr hacia mi coche. Sentí como si algo estuviera detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Corrí tan rápido como pude, con el corazón golpeando en mi pecho, y no me detuve ni un segundo hasta llegar a mi coche. Cuando me metí en el auto, cerré las puertas de golpe, sin siquiera respirar por unos segundos. Miré por el retrovisor, con la esperanza de no ver nada extraño, pero lo vi. Estaba allí, parado justo frente a la puerta de la casa, observándome. La figura, tan quieta como antes, pero esta vez con una sensación aún más palpable de amenaza. El rostro seguía torcido, casi como si se deformara cada vez que intentaba concentrarme en él. Mi respiración era rápida, entrecortada, y cuando encendí el motor y puse el coche en marcha, una parte de mí sentía que algo me estaba siguiendo. No podía quitarme esa sensación. Mientras conducía, miraba por los espejos constantemente, esperando ver algo más. A cada giro, a cada calle, sentía que algo me acechaba desde la oscuridad. Pasaron varios minutos hasta que, por fin, llegué a mi casa. Estaba temblando tanto que casi no podía poner la llave en la puerta. La sensación de estar a salvo me alcanzó solo cuando logré entrar. Cerré todo, hasta las ventanas, y me senté en el suelo, agotado, sin poder creer lo que acababa de vivir. Pero lo más extraño fue lo que sucedió después. Esa misma noche, poco después de llegar, recibí una notificación en mi teléfono. Un mensaje de la app de entrega. Decía, pedido entregado con éxito. Gracias por tu servicio. El mensaje me dejó completamente desconcertado. Mi mente empezó a darle vueltas a esa notificación como si no pudiera procesar bien lo que acababa de leer. ¿Cómo podía estar todo entregado con éxito si nadie había pedido nada? Si la mujer no había hecho la orden. ¿Y qué había pasado con la figura en el pasillo? Me sentí como si todo lo vivido fuera un mal sueño.
pero no podía ignorar la sensación de que algo muy real había sucedido esa noche. A pesar de todo el cansancio que tenía, me senté en mi sofá, mirando mi teléfono en la oscuridad de la sala. Algo me decía que debía hacer algo más, que tenía que descubrir qué había pasado. Había algo más en esa casa que aún no entendía, pero el miedo me paralizaba y no tenía fuerzas para investigar más. De repente, una idea me cruzó por la mente. ¿Y si todo esto fuera una broma, una especie de juego mental? Tal vez alguien me estaba probando, como si el malestar que sentí fuera solo un truco. Pero, ¿quién querría hacer algo así? La mujer parecía genuinamente aterrada. No podía dejar de pensar en sus palabras, en la forma en que me había dicho que me fuera. Finalmente decidí no darle más vueltas al asunto y tratar de dormir. Pensé que el día siguiente sería una nueva oportunidad para olvidar, para volver a la normalidad. Pero a medida que la noche avanzaba, sentí que no podría descansar. Y fue en ese momento, cuando la casa estaba en completo silencio, que escuché lo último que jamás habría esperado. Un suave golpeteo en la ventana, como si alguien estuviera llamando. Me levanté de un salto, el corazón a punto de salirse de mi pecho. Pensé que estaba soñando, que mi mente me jugaba una mala pasada, pero el golpeteo volvió, más fuerte esta vez. Mi cabeza estaba llena de dudas, pero una sensación instintiva me dijo que no debía mirar hacia la ventana. Sin embargo, como si fuera incapaz de resistirme, me acerqué lentamente. Al mirar por el vidrio, casi me caí del susto. Allí estaba la mujer, parada en mi jardín, mirando fijamente a mi ventana. No había ninguna expresión en su rostro, solo una mirada vacía y distante. Y lo más aterrador de todo, estaba acompañada de la misma figura del pasillo, esa sombra distorsionada, ahora de pie junto a ella. La luz de la luna apenas iluminaba sus formas, pero podía distinguir con claridad los ojos oscuros, como pozos sin fondo, que me observaban fijamente. No podía respirar. Mi mente se bloqueó y un sudor frío cubrió todo mi cuerpo. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Por qué estaban frente a mi casa ahora? Sentí que algo se cerraba sobre mí, como si estuviera atrapado en una tela de araña invisible. Unos segundos después, la mujer susurró, esta vez con voz clara y fuerte, como si pudiera escucharme a través de la ventana. Te dije que te fueras. Entonces, la figura que la acompañaba se movió, deslizándose lentamente hacia la oscuridad, y la mujer desapareció con él, como si se desvanecieran en el aire. El golpeteo se detuvo, y todo quedó en absoluto silencio. Durante unos minutos no pude hacer nada más que quedarme allí, temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. No día siguiente intenté hacer como si nada hubiera pasado. Ignoré la sensación de inquietud que me acompañaba y decidí salir a trabajar, pensando que la noche anterior había sido simplemente un mal sueño o mi mente jugando trucos. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Estaba seguro de que lo que había vivido no era normal, pero no quería enfrentar más de lo que ya había visto. Todo parecía volver a la normalidad, hasta que, al llegar al trabajo, me dieron una notificación en la aplicación. Era una alerta extraña, algo que nunca había recibido antes. Se ha reportado un problema con el pedido entregado en dirección de la casa. Cliente no encontrado. Me quedé helado. ¿Cómo podía ser eso posible? Si la casa era real, si la mujer había estado ahí, ¿por qué nadie había hecho la orden? ¿Qué estaba pasando realmente? Al regresar esa noche a casa, no pude resistir la tentación de volver al vecindario, de intentar encontrar respuestas. Pero cuando llegué, la calle estaba desierta, la casa vacía. No había señales de vida. Las luces apagadas, la puerta cerrada con llave, nadie respondía. Y lo más extraño, el jardín estaba completamente cubierto por maleza, como si nadie lo hubiera cuidado en años. No sé qué pasó esa noche.
ni si todo realmente ocurrió como lo recuerdo. Solo sé que desde entonces nunca volví a hacer entregas en esa zona. Y cada vez que escucho un golpeteo en mis ventanas, mi corazón se acelera, porque sé que no todo en esa casa desapareció. La sombra en la puerta. Era un día como cualquier otro. Trabajaba como repartidor de comida desde hacía ya un par de años, y a esas alturas las entregas se habían vuelto una rutina. Sin embargo, algo en la dirección de ese día me pareció extraño desde el principio. La dirección estaba en un complejo de apartamentos viejo, uno de esos edificios de 3 pisos que parecen estar a punto de caerse. Aquel edificio en particular tenía una especie de aura peculiar, una sensación de que algo no estaba bien en el aire. La tarde estaba calmada, el sol se estaba ocultando y el viento hacía que las hojas de los árboles cercanos susurraran suavemente. No había mucho movimiento alrededor. Llamé al cliente para avisarle que ya tenía su pedido y él me pidió que subiera al 3er piso y dejara la comida fuera de la puerta. Subí lentamente las escaleras del edificio, las huellas de mis zapatos resonando en los peldaños de madera gastada. La puerta del apartamento que debía entregar la comida estaba ligeramente abierta, algo que me resultó extraño. Normalmente, las personas esperan en la puerta, o al menos la mantienen cerrada, hasta que se entregan las cosas. Me quedé ahí por un momento, mirando la rendija de la puerta y esperando que alguien saliera a tomar la comida. Pasaron unos segundos, luego 1 minuto, y la puerta permanecía sin movimiento. Fue entonces cuando, en un susurro casi inaudible, escuché desde el interior de la habitación: «Entra». Mi estómago se retorció y el aire pareció volverse más denso de repente. Pensé en irme y dejar la comida en el pasillo, pero algo me detuvo. No sabía qué, pero una extraña sensación me invadió. Decidí darme la vuelta para irme, pero justo en ese instante escuché unos pasos corriendo rápidamente hacia la puerta desde dentro del apartamento. El sonido de esos pasos se aceleró, como si alguien estuviera corriendo hacia mí, y mi primer instinto fue girarme y salir corriendo. Mi corazón latía con fuerza y sentí cómo el aire se me escapaba del cuerpo. Sin embargo, algo me hizo detenerme. No estaba seguro si debía irme, si debía quedarme o si debería llamar a alguien. En esos segundos que parecieron una eternidad, la puerta se cerró lentamente, como si un viento invisible la empujara, aunque no había viento alguno en el pasillo. La temperatura dentro del edificio bajó de repente, como si la atmósfera se hubiera vuelto espesa, casi irrespirable. ¿Qué demonios está pasando?, pensé, pero no me atrevía a hablar en voz alta. De alguna manera, la sensación de estar observado se había vuelto aún más palpable, como si alguien o algo estuviera acechando en la oscuridad detrás de esa puerta. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Una figura apareció en la rendija de la puerta, apenas visible, como una sombra al fondo. Era difícil ver bien, pero juraría que vi un par de ojos brillando en la oscuridad, fijos en mí. No estaba seguro de si era una persona, algo más, o si incluso estaba soñando. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y pensé que lo mejor sería dejar la comida y salir rápido, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas estaban rígidas, como si el miedo las hubiera paralizado. Los ojos seguían ahí, observándome, inmóviles. Un leve susurro rompió el silencio: «Deja la comida y vete». Mi cuerpo reaccionó finalmente y casi sin pensar, dejé el pedido junto a la puerta, pero antes de darme la vuelta, la sombra se movió de manera tan rápida que apenas tuve tiempo de reaccionar. El instante en que la sombra se movió fue tan rápido y tan inesperado que sentí una descarga de adrenalina recorrer todo mi cuerpo. Sin pensarlo, comencé a caminar hacia atrás, con la espalda pegada a la pared, sin apartar la vista de la puerta. El susurro que había oído antes se transformó en una voz más clara, más urgente, como si me estuviera ordenando irme de inmediato. «Vete ahora».
La puerta se abrió un poco más, pero no vi nada más que una oscuridad espesa al otro lado. Fue como si la habitación misma se hubiera tragado la luz. Algo dentro de mí me gritaba que debía salir corriendo, pero mis pies no reaccionaban. Sentía que algo no estaba bien, que había algo detrás de esa puerta que no quería que me fuera. De repente, un golpe seco sonó detrás de mí, como si alguien hubiera golpeado una mesa con fuerza. El sonido fue tan fuerte y repentino que me hizo saltar de miedo, y sin pensarlo más, giré sobre mis talones y eché a correr escaleras abajo, con el corazón latiendo desbocado. Al llegar al primer piso, miré hacia atrás, esperando ver a alguien persiguiéndome, pero lo único que vi fue la oscuridad del pasillo vacío. La puerta del apartamento estaba ahora completamente cerrada, y aunque mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de ocurrir, no podía encontrar una explicación. El aire pesado del edificio me seguía, como si una presencia invisible hubiera salido conmigo. Corrí hacia mi coche sin mirar atrás, con las manos temblando al poner las llaves en la cerradura. Cuando finalmente encendí el motor y me alejé del complejo, el miedo no se disipó. La sensación de estar siendo observado me acompañó todo el camino a casa, y esa noche no pude dormir ni un segundo. Algo en mí sabía que lo que había experimentado no era una alucinación ni un simple susto, pero no podía explicarlo, ni me atrevía a hablar de ello con nadie. Los días siguientes fueron extraños. Traté de continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que pasaba cerca de un edificio viejo o veía una puerta entreabierta, el miedo volvía a mí con la misma intensidad de esa tarde. Pero lo peor no fueron los recuerdos ni las sensaciones, sino la pesadilla que comenzó a acosarme todas las noches. En ella siempre estaba frente a esa puerta que nunca se cerraba por completo, esa sombra que siempre me observaba desde el interior. No importaba lo que hiciera, nunca podía irme. La voz me ordenaba entrar y aunque no quería, no podía evitar acercarme. Despertaba empapado en sudor, el corazón desbocado, siempre con la sensación de que algo me seguía. Me sentía como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Nadie a mi alrededor sabía lo que había vivido y ni siquiera yo podía encontrar una forma lógica de explicarlo. Una semana después de la entrega, decidí regresar al edificio, aunque sabía que era una mala idea. Tenía la necesidad de entender lo que había pasado, de encontrar alguna explicación. Subí las escaleras, esta vez con el corazón en la garganta. La puerta del apartamento estaba cerrada, pero algo me hizo detenerme antes de tocar. No podía dejar de mirar el timbre, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no había nadie observándome. Me quedé ahí por unos minutos, sin saber qué hacer. Mi mano temblaba mientras tocaba el timbre, y fue entonces cuando escuché un sonido sordo desde adentro. Algo o alguien estaba moviéndose en la oscuridad. El aire volvió a volverse denso y frío, como la última vez. Pero lo peor fue la sensación de que ya no estaba solo. Algo o alguien estaba esperando afuera de esa puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió lentamente, mucho más rápido de lo que hubiera imaginado. No vi a nadie, pero la oscuridad dentro del apartamento era más densa que nunca, como si me estuviera absorbiendo. El susurro volvió a sonar, esta vez más cerca, y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. «Entra», dijo la voz, y esta vez sonó más autoritaria, más demandante. No podía moverme, no podía escapar. Estaba paralizado, como si mi cuerpo hubiera dejado de responder a mi voluntad. Fue como si la puerta misma me estuviera llamando, como si no tuviera opción. Sabía que debía correr, que debía irme de ese lugar lo antes posible, pero mis piernas no reaccionaban. Cada vez que intentaba girarme, sentía una fuerza invisible que me atraía hacia el interior del apartamento. Estaba atrapado en un estado entre el miedo y la fascinación,
incapaz de hacer algo más que esperar lo inevitable. De repente, escuché pasos nuevamente, pero esta vez no eran los de una persona común. Eran más pesados, más lentos, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el suelo. Me giré hacia la puerta, buscando una salida, y fue en ese momento cuando la figura apareció. Era alta, demasiado alta, y su figura estaba envuelta en sombras. No podía distinguir sus rasgos, pero la sensación de terror era tan intensa que sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Estaba allí, justo frente a mí, mirando con unos ojos que no brillaban, sino que absorbían la luz, como si todo el mal del mundo estuviera concentrado en esa presencia. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada, como si algo me hubiera sellado las cuerdas vocales. La figura se acercó y en un susurro grave que retumbó en mi pecho, me dijo: «No debiste haber venido aquí». No pude reaccionar. La figura se acercaba cada vez más y sentí cómo el pánico se apoderaba de mí, helándome por dentro. A cada paso que daba, parecía que la oscuridad del apartamento se expandía, como si el lugar estuviera vivo, devorando la luz que quedaba. La sombra se detuvo a pocos centímetros de mí, y por un momento todo quedó en absoluto silencio, solo el latido frenético de mi corazón resonando en mis oídos. La presión en mi pecho era tan intensa que sentí que no podría soportarlo mucho más. Quería correr, gritar, pero no podía moverme. Algo invisible me tenía atrapado, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. «Vete, o serás parte de esto», susurró la figura, y la sensación de desesperación se hizo tan fuerte que sentí que podría desmayarme en cualquier momento. La puerta se cerró de golpe, y el sonido del cierre resonó como un grito en la oscuridad. De repente, como si una corriente de aire hubiera cortado el peso que sentía sobre mis hombros, pude moverme. Me giré y, casi sin pensar, corrí escaleras abajo, fuera del edificio, con las piernas temblorosas y el aliento entrecortado. Cuando llegué a mi coche, me senté dentro. Cerré las puertas de golpe y dejé escapar un suspiro tembloroso. Todo estaba oscuro y silencioso a mi alrededor, pero el miedo seguía vibrando dentro de mí, como si algo no hubiera terminado. Miré al edificio una última vez, y justo en ese momento vi una figura en la ventana del tercer piso, observándome. Su presencia era tan fuerte que podía sentirla en la piel, pero no me atreví a mirar más tiempo. Arranqué el coche y me alejé, sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación, tratando de olvidarlo todo, pero el susurro de esa voz y la imagen de los ojos vacíos me perseguirían por el resto de mi vida. Durante las semanas siguientes, la vida continuó como si nada hubiera pasado, pero yo nunca volví a ser el mismo. Algo dentro de mí cambió esa noche. Comencé a evitar edificios viejos, a mirar con desconfianza cada puerta entreabierta, cada sombra en las esquinas. Lo extraño es que, aunque intentaba ignorarlo, había momentos en los que sentía esa misma presencia cerca, como si me estuviera observando en la distancia, esperando. Empecé a escuchar susurros en mi cabeza, a veces en plena calle, otras veces mientras dormía, hasta que un día me di cuenta de que ya no podía distinguir entre lo real y lo que mi mente me mostraba. La sensación de estar siendo vigilado nunca desapareció por completo, pero aprendí a vivir con ella. Dejé de hacer entregas nocturnas, y aunque lo intenté, nunca pude entender por qué había tenido que pasarme a mí. ¿Era solo un encuentro casual? ¿Una casualidad aterradora? ¿O tal vez había algo en ese lugar, algo que no debía haber sido despertado? Nunca volví al edificio, ni volví a ver a nadie que viviera allí. Pero a veces, por las noches, cuando el aire está particularmente quieto y el silencio es tan profundo que me resulta incómodo, siento una presión en el pecho, como si esa sombra estuviera ahí, observando desde la oscuridad.
Lo que ocurrió esa tarde en ese apartamento nunca tuvo una explicación lógica. No sé si lo que vi era real o producto del miedo. Lo único que sé es que, aunque todo se detuvo esa noche, hay una parte de mí que nunca dejó de temer lo que podría haber quedado atrás. Lo único que puedo decir es, nunca más acepté una entrega en un edificio viejo y nunca más quise saber de esa puerta entreabierta. Quizás lo que más me atormenta es que, en el fondo, sé que esa presencia todavía está ahí, esperando en la oscuridad, buscando a la próxima persona que se atreva a acercarse.